Ahí empezamos. Bueno, buenos días. Antes que nada, quiero agradecerle a Rodolfo siempre su buena predisposición de estar con nosotros. Hubiera sido más lindo que estuviéramos en la facultad, un poco lo que hablábamos antes de que entraran los chicos. Y espero que el año próximo poder contar con ustedes, como lo hemos hecho montones de años, porque bueno, ya podemos decir que son parte de nuestra cátedra, son como nuestros invitados año a año, y realmente creo que hacen un aporte muy, muy importante, una visión externa, que los chicos también, que los estudiantes vean que lo que nosotros tratamos de generar en el taller en cuanto a una respuesta de arquitectura es posible porque el trabajo de ustedes lo demuestra, que no es solo cuestiones inmobiliarias como a veces pasa, ¿no? En el tema de vivienda, y la verdad es que uno puede hacer arquitectura, y de hecho ustedes la hacen, por eso para nosotros es un privilegio tenerte, igual cuando ha estado Sebastián, pero bueno, lo importante es no solo la producción, sino su calidad humana. Y la verdad que tus charlas siempre han sido maravillosas. Así que, otra vez, gracias por el tiempo y por la dedicación de armar esta presentación y bueno, y que estés acá compartiéndola con nosotros. No quiero extenderme más porque hay mucho para escuchar. No sé, Seba, si vos querías decir alguna cosita, ya que estuviste en la gestión de cero de este encuentro. Yo solamente voy a decir, para los chicos, o sea, algo que nos pasa a nosotros como docentes y que también habla del estudio de Rodolfo y de Sebastián, que es la producción continua, la crítica y el tratar de producir permanentemente, tanto en concursos como en proyectos de vivienda unifamiliar, en vivienda colectiva. Han tenido muchas publicaciones en diversas revistas nacionales e internacionales, han tenido premios en concursos de arquitectura, han participado en muchísimos concursos, creo que lo pueden ver en la página. Pero por sobre todas las cosas, y como lo hablábamos antes, esa voluntad de seguir transformándose y tratar de adaptarse constantemente a los cambios que van sucediendo en la profesión, en la sociedad, y cómo tratar de integrar todo y amalgamarlo. Como siempre digo, es un placer, como vos lo dijiste, Caro, y siempre está bueno reinventarse y seguir creciendo y seguir aprendiendo entre colegas. Así que bienvenido, Rodo, y adelante con la charla. Bueno, muchas gracias por el recibimiento. La verdad que a nosotros nos da mucho gusto cada vez que nos contactan para que podamos compartir nuestro trabajo y este tiempo de aprendizaje, ¿no? Colectivo, porque la arquitectura se aprende bastante de esa manera, ¿no es cierto? Como un aprendizaje colectivo. Ustedes ya lo saben como alumnos de la materia de proyecto, por ejemplo, que no sirve de nada estar 2 meses sin hacer nada y un día venir con un proyecto resuelto porque justamente quedó en el camino, se perdió lo más rico, que es el proceso, que es el tiempo de la decantación de las ideas, etc. Así que bueno, gracias a todos y bueno, vamos a tener una charla donde vamos a hablar de arquitectura, de qué arquitectura estamos haciendo, con quién la estamos haciendo, para qué la estamos haciendo. Entonces, a mí me resulta muy interesante o muy estimulante poder generar algunas continuidades disciplinares con otras formas de pensamiento que a mí siempre me estimulan y sobre todo me llevan como a campos de reflexión afines,
¿sí? Otros pensamientos, otras inquietudes que me permiten pensar en estrategias, en formulación de ideas, básicamente en generación de pensamiento. Para eso quería comentarles 2 o 3 líneas, aunque algún docente en algún momento antes de empezar me dijo que sea sencillo, hay muchos chicos de primer año. Bueno, va a ser sencillo y justamente a ellos va dirigida esta charla, porque algunos de ustedes ya la conocen, yo la conozco mucho más que todos ustedes, y lo que quiero es que podamos generar una interacción, que nos encontremos de una manera diferente hasta a la manera establecida de, ¿no?, en un circuito de reconocimiento, venir y contar nuestro trabajo y que todos digan muy bien, perfecto, y se termine ahí, sino que lo que, digamos, propongo con esto es que se genere un intercambio, que pueda haber un momento en el que puedan preguntar, y en el que puedan, de alguna manera, activar, ¿no?, todos esos estímulos que generan las condiciones de posibilidad para que algo vital ocurra. Un pequeño texto que leí hace poco y que bueno, desde el momento que sabía que estábamos convocados para esta charla, cada vez que uno lee un libro, o al menos yo, cada vez que leo un libro, veo algo, una película, lo que sea, siempre extraigo algo más, siempre siento que todo está conectado de alguna manera. Y el otro día leyendo un librito de filosofía que tengo por ahí de Nietzsche, un libro que se llama El crepúsculo de los ídolos, de alguna manera muestra en ese libro, este señor, este gran pensador, muestra como su relación conflictiva con la academia, ¿no? Conflictiva no en términos belicosos, la gente que dice, no, Nietzsche es un reaccionario, no, eso es una lectura un poco adolescente tal vez, era una persona que justamente lo que buscaba era la vitalidad, y entonces se hace una serie de preguntas que a mí me sirvieron mucho siento que con esto nos vamos a acercar un poco más, y él se preguntaba cosas como, ¿qué es lo que hay que aprender cuando se aprende, ¿no? Entonces él dice, hay que aprender a ver, hay que aprender a habituar el ojo a la calma, hay que aprender a pensar con paciencia, con disposición, hay que aprender a valorar y animarse a evaluar de una manera diferente. No hay que reaccionar rápidamente a los estímulos, sobre todo en estos tiempos, ¿no es cierto?, donde uno ve una imagen y ya le pone un corazoncito o no se lo pone, sino no reaccionar a los estímulos, abarcar los casos de estudio desde desde muchos puntos de vista. Entonces, bueno, leyendo todo eso, esa continuidad interdisciplinar que de alguna manera pretendo establecer, a mí me ayuda a ordenar las ideas, ¿no? A ordenar las ideas, a generarlas, a poder generar argumentos, a organizar ese pensamiento en un medio tan vasto y tan heterogéneo como es la arquitectura, nuestra producción en particular, poder establecer jerarquías, ¿no? Entonces, dicho esto, las jerarquías o la manera de ordenar el trabajo que les voy a mostrar hoy, básicamente lo pudimos organizar en un atlas, ¿sí? Pudimos establecer como todo ordenar ese pensamiento y toda esa producción en un atlas de arquitectura, que es esta imagen que estamos viendo, donde comenzamos con el ejemplo número 1, que es una casa que está entre medianeras, en el medio de la ciudad de Buenos Aires, en un terreno de 4,50 por 12 metros de profundidad, y terminamos con una casa que está frente al mar, en un lugar donde ya no hay medianeras, no hay un límite, si bien hay
un plano parcelario que delimita cada uno de los terrenos, uno no reconoce cuál es el borde. Entonces ese recorrido, desde una casa en el medio de la ciudad hasta una casa que está frente al mar sin nada que medie, nos va a ir permitiendo encontrar muchísimas diferencias, por supuesto, entre todos los ejemplos, y a la vez muchísimas cosas en común, muchísimos factores comunes, donde más allá de los tamaños de cada una de las obras, hay temas que se vuelven a repetir una y otra vez y que se van a ir repitiendo una y otra vez a lo largo de nuestro devenir profesional. Este atlas que voy a mostrar ahora es un atlas que yo ya mostré el año pasado, es decir, todos los alumnos que lo están viendo ahora no lo vieron, muchos de los docentes que lo están viendo tal vez ya lo vieron, entonces eso nos generó como una crisis al principio de decir, bueno, ¿tenemos que mostrar esto o tenemos que mostrar la producción actual, ¿no? Más en consonancia con lo que les decía recién, esto de armar algo vital, de mostrar realmente como cuáles son todas nuestras dudas. Entonces, me parece que está bueno separarlo en dos partes. Por un lado, este atlas que está cerrado, que está editado, y que hay un montón de información jerarquizada, clara, ordenada. Y después, tengo otra imagen que les quiero mostrar con un salpicado, con instantáneas de muchas obras que estamos o recién terminadas o que se están terminando ahora, donde justamente está más vivo que nunca el tema este de la reflexión sobre qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Bien, entonces vamos a comenzar por esta pequeña casa que les comentaba al principio. Es una casa que está ubicada contigua al Parque Centenario, que es el parque que de alguna manera representa el baricentro geográfico de la ciudad de Buenos Aires, en una cuadra medio atípica, porque tiene edificios de mucha altura, una iglesia, un convento, unidades de 2 o 3 pisos, es decir, es una manzana muy heterogénea, y en esa manzana está este terrenito. Vaya a saber por qué quedó con esas medidas, pero es un terreno que tiene 4,50 metros interiores por 12,50 de profundidad y 11,50 en su lado menor. Está organizado en 4 plantas, una planta baja libre, bueno, esa planta oficia como de playroom, de Zoom, de espacio... espacio extra que tiene la casa a los lugares propiamente dichos, pero que es una planta baja luminosa, de buenas medidas, etc. En el primer piso se alojan los dormitorios y los baños, ¿sí? Una planta más compacta, más cerrada, más organizada, donde no se desperdicia ni un centímetro para que todo pueda encajar con esa precisión así casi milimétrica. En el segundo nivel se aloja el living y el comedor con una expansión, y por último el remate de la casa es una terraza con baño y un lavadero, etc. Al momento de diseñar esta casa sabíamos que era clave dónde ubicar la escalera, ¿cierto? El elemento que une todos los pisos, que tiene una importancia fundamental en el proyecto, y que si está mal puesta, empieza como a arruinar lugares netos. Entonces, bueno, hasta que llegamos a darnos cuenta que esta era la escalera que teníamos que poner, tardamos muchísimo tiempo. Y una vez que sabíamos que la escalera tenía que ubicarse de manera paralela a la medianera, esta escalera mide 90 centímetros, acá aparecía un tema con la modulación, que era que decíamos, bueno, modulamos este terreno en 5, es decir,
nos apropiamos del terreno dividiéndolo en una retícula que nos permita ordenar el resto de las cosas. Entonces, 5 escaleras, 5 módulos de 90 centímetros configuran los 4,50 metros interiores. Y no estábamos muy seguros, y en un momento apareció la idea de armar como placares con baños y escalera, y encontrar ahí como una célula que resolvía un montón de cosas, y ahí nos dimos cuenta que la modulación era, ¿no?, en 3. La manera de modular este espacio para poder empezar a trabajarlo y dominarlo era dividirlo en 3. Y bueno, y ahí nos dimos cuenta que estábamos en el camino. Y si ustedes se fijan, un baño, por ejemplo, este baño tiene 1,50 m de ancho. Eso es lo mismo que sumar una escalera de 90 centímetros, más un placar de 60, más una pared de 10, bueno, eso más la pared del baño, eso termina armando como ese primer paquete de 1,50 m, 1,60 m, que nos libera después 3 metros libres. Es decir, tenemos 1,50 m de espacios que sirven a espacios más netos o subordinantes, que son estos espacios bien claros y bien definidos. Ya desde el acceso en planta baja, digamos, a través de una reja y de un semicubierto inicial, uno va dejando atrás el exterior y la puerta recién la abre acá, es decir, uno entra por acá, gira, toma la escalera y empieza a subir. Entonces, hay una cantidad de situaciones, sobre todo ahora en pandemia, ¿no es cierto? Esto de llegar, sacarse los zapatos, limpiar una bolsa, etcétera, que digamos, estos espacios intersticiales entre adentro y afuera son muy buenos a la hora de desplegar esa especie de ritual, ¿no? Cuando uno llega y quiere alejarse de la exterioridad, del ruido de la calle, de lo violenta que puede ser la calle, y llegar a un lugar interior, contenido, armonioso, etc. Cuando uno está subiendo por esta escalera que está acá, el espesor de estos placares también retranca las posiciones de estas puertas, entonces uno sube por ahí, y este hall tiene muy buena medida, porque tiene 1,50 m por 1,10 m, y básicamente lo que hace es que la circulación esta no interfiere con este lugar, y tampoco es que te encontrás una puerta pegadita ahí, sino que hay un tiempo, ¿no? Un tiempo arquitectónico, un transcurso en el que no hay ningún elemento y después aparece la puerta. Entonces, también esa idea de ir dejando atrás el ruido y que los lugares sean lugares recoletos y como armoniosos, bueno, esa idea sigue presente. Y ya cuando uno llega al piano nobile, al lugar que está a la altura de las copas de los árboles, donde se reconocen las medidas generales del terreno, ¿sí? Ahí está el living. Y plantea una relación muy directa con la terraza. Acá en el corte lo expresa muy bien. Está esta gran planta baja libre, después están los cuartos, y por último está el living, porque tiene una relación muy directa con la expansión esta, que es la terraza, que recibe sol durante todo el día, etc. Con lo cual, si ahora pensamos como hacia atrás, bueno, la ubicación de la escalera determinó un montón de cosas. Y por ejemplo, que los cuartos estaba muy bien que estén en este nivel, porque si poníamos el living en este nivel, que es una pregunta muy frecuente, ¿por qué el living no está en el primer nivel? Y porque yo tendría que atravesar después todos los dormitorios para ir a la terraza, además de que los dormitorios en este nivel me quedarían más chicos, porque tendría que generar un pasillo lateral a la escalera, etc. Bueno, tenemos muchísimos argumentos para
para decir por qué este corte verifica siendo de esta manera, además de que hay muchísimos ejemplos de arquitectura donde esta inversión, es decir, este cambio, produce muchos buenos resultados. Es muy gracioso a veces cuando estamos en el living y vienen amigos de nuestros hijos que dicen, subamos a los cuartos, y bajan, porque claro, todos están seteados a que a los cuartos se sube. Bueno, y acá es como, subamos a los cuartos y bajan por la escalera. Eso es muy gracioso. Acá vemos un corte perspectivado, intencionado, donde lo que queremos demostrar de alguna manera es que la ubicación de la escalera, junto con una gran boca, una persiana, una carpintería removible que hay en el último piso, que es como una gran toma de aire, permite que la casa esté constantemente ventilada. Una ventilación que por diferencia de presiones genera esta especie de venturi, esta especie de corriente de aire, ¿no? que va hacia arriba, una especie de chimenea. Con lo cual, cuando uno circula por la escalera, siente ese viento, siente como esa... Es una sensación parecida a cuando uno está en una casa chorizo, que está en un interior o sale al patio. Bueno, esa escalera tiene todas esas características. Por supuesto, no es una casa chorizo, ni mucho menos, pero hay algo de eso de que la escalera es un espacio casi exterior, ¿no? Como que uno sale a la escalera, sale al exterior. Esta fachada de 4,50 metros de ancho, organizada en estas 3 modulaciones de 1,50 metros, digamos, a la que llegamos después de muchísimo tiempo, ¿no? La repartición es 5, ¿cuál es la modulación? Es decir, ¿cuál es el número que mejor me va a permitir administrar toda esa masa, ¿no es cierto? Y en un momento pensábamos que, como les decía antes, que era la escalera, la modulación, después nos dimos cuenta que la modulación era ese 1,50 metros, que son esta división en 3. Me acuerdo que yo venía con esto de la modulación en 5, y el día que surge la modulación en 3, estábamos con Sebas en el estudio, y surge la modulación en 3, yo estaba leyendo en ese momento, estaba leyendo La Divina Comedia de Dante Alighieri, que, bueno, es una comedia que está organizada básicamente en 3 partes, el infierno, el purgatorio y el paraíso, que cada una de esas partes, a su vez, está en 33 versos, están compuestas por 33 versos, con lo cual el 3 empezó a ser un número que me parecía que cerraba por todos lados. La escalera tiene 33 escalones, es decir, no había dudas que la repartición era en 3. Encontramos esta malla electrosoldada que medía 1,50 metros de ancho. Entonces, generar esa condición de posibilidad, ¿no? de cómo pueden ser las cosas cuando uno está trabajando en un proyecto, bueno, está definido o está, digamos, influenciado por un montón de cosas. Si no hubiese leído La Divina Comedia, seguramente también lo íbamos a terminar dividiendo en 3, pero fue como una, o al menos para mí, ¿no? Yo valoro mucho eso, fue como una confirmación más. Acá con la luz prendida, ya al atardecer, se pueden reconocer con más claridad los estratos, es decir, los diferentes niveles, porque acá uno no termina de entender muy bien cómo está organizada la planta, los niveles, pero ahí sí se ve, ¿no? Como, los grados de opacidad y de transparencia para trabajar cuando uno trabaja en una fachada que es de vidrio. Bueno, en el primer piso hay un antepecho, bueno, y es un antepecho ciego hasta 1,50 metros, o en el otro piso hay una ventana, pero está retrancada y tiene por delante un panel translúcido de chapas acanaladas. Es decir, cómo ir controlando la privacidad sin perder, ¿no? la transparencia. Y la ventilación cruzada, otro tema que se puso muy en evidencia durante la pandemia, que empezamos a escuchar ventilación cruzada por todos lados, ventilación cruzada, bueno,
es un término que los arquitectos conocemos mucho, pero que la gente ya lo tomó. Entonces, cuando llegan a un lugar, abren las ventanas. Bueno, esta casa es un ejemplo cabal de que la ventilación cruzada verifica, porque uno abre una ventana en una punta y otra en la otra y se renueva el aire enseguida. Por otra parte, esta reja electrosoldada que tenía una voluntad unificadora, es decir, que al ser tan chica el terreno, hacía falta completar todo el paño con algo que tenga esa cualidad justamente, que sea segura, que sea luminosa, que permita, como de alguna manera, forrar todas las particularidades y dejarlas atrás y transformarse en un elemento. Yo digo que parece un canastito de mimbre, ¿no? Pintado de blanco, pero cuando uno se acerca a la reja tiene una potencia, y cuando uno se aleja es muy sutil. Y entonces ese juego me parece que le viene muy bien. Teníamos una casa al lado, una casa muy linda, que tiene como 110 años. Y entonces, bueno, algunas líneas, como por ejemplo el nivel de la planta baja, coincide con el pie derecho. El pie derecho es el componente inicial de un arco, ¿no? Como estos, el pie derecho se llama, está en la izquierda, pero se llama pie derecho, junto con la piedra clave, ¿no? Son los elementos constitutivos de un arco de medio punto, que es este arco. Entonces se empieza a generar una especie de compromiso urbano, o este gran friso que está acá, con esa profundidad, bueno, está coincidente con el vano este de la ventana, y una vez que la casa está termina, la otra se va retrancando, y de alguna manera conviven. Conviven a tal punto que esta foto nos parece como muy, muy demostrativa de eso, ¿no? Hay algo entre las dos obras, si bien una está hecha 120 años después que la primera, no dejan de, 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 de encontrarse armónicamente. Una vez que uno entra en la casa, deja atrás este panel que ya no nos permite ver la calle, y sobre todo no permite que veamos para adentro, y nos encontramos con esa planta libre, con la escalera, una planta baja libre que tiene una losa radiante y unas cortinas de frigorífico, y cuando esas cortinas se cierran, el lugar queda calefaccionado, y si no, los chicos juegan, etc. Un pequeño patio atrás, orientado al norte. Si este terreno estaba en la cuadra de enfrente, bueno, iba a ser más difícil porque ese patio iba a quedar orientado al sur. Y este patio es realmente un pulmón muy importante para la casa, que hace que todos los lugares sean muy luminosos. Ya en el piano nobile vemos los árboles, el cielo, y árboles y cielo hay en todos lados, pero lo que hace la arquitectura es activar la percepción, ¿no? de esos elementos, ponerlos en valor, ¿no? En definitiva, la manera en la que uno mira el paisaje es una reinterpretación de uno, ¿no? Uno mira el paisaje un poco como uno es también. En este nivel se pueden reconocer las medidas totales del terreno, que en el plano, en el nivel inferior no, porque bueno, son los dormitorios, hay baños, hay muchas cosas. Eso nos llevó a pensar que esta escalera no tenía que interferir en esa percepción de continuidad de todo el espacio. El único elemento que atraviesa de piso a techo esta planta es el volumen de la escalera, perdón, de la heladera y el mueble que está que la envuelve, ¿no? Pero después uno reconoce la medida total del terreno y la diagonal.
estas rejas que permiten que el sol no te cocine cuando está orientada al norte, pero que a la vez esté vibrante de luz todo el tiempo porque esas planchuelas verticales se iluminan y son una especie de trama difusora que hace que uno, el lugar interior lo tenga súper iluminado, pero no, que el sol no dañe en verano. Y en invierno, como el sol es más adyacente, entra a través de la reja perfecto. Entonces es como un pequeño parasol también. La terraza, que es el último piso, los árboles. La condición metropolitana, hay un pararrayo, un edificio, otro edificio como este al lado, una iglesia, el ábside de la iglesia, es decir, todos esos elementos conviven en esa manzana tan atípica, y bueno, y el Parque Centenario en la otra cuadra, ¿no es cierto? Y eso, desde acá se ve muy poco, se ve ahí entre la iglesia esta y el próximo edificio, se ve el parque y se ve el Hospital Naval de Clorindo Testa que está a unas cuadras. Bien, ahora vamos a ver otra casa, que es la casa Tronador, que es una casa que comparte con la primera algo de su materialidad, algo de tener un terreno pequeño. Este terreno mide 8 por 17, entonces comparte un montón de cosas, comparte su esbeltez, es decir, en un terreno muy chico tratar de resolver mucho programa, comparte una gran privacidad desde el interior, ¿no? En relación a la calle. Son mundos que no se encuentran, digamos. Uno deja la vereda y ya está en ese lugar en ese lugar sagrado, ¿no es cierto? Que si nosotros, los arquitectos, no le damos esa estatura, nadie se la va a dar. Entonces es un trabajo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Bueno, entonces en una planta ligeramente irregular de 8 metros por 17, hicimos esta casa que plantea una gran planta baja, ¿no? Con toda una serie de servicios, elementos de apoyo que pueden ser un guardado general, una parrilla, una mesada para exteriores, una cocina con su barra y con todo su apoyo, con un toilet más una escalera. Todos esos pequeños elementos, ese conglomerado de pequeños elementos apoyados sobre esa medianera, nos libera esta planta, con un patio adelante, que tiene pileta. Los dueños dijeron que nosotros no queríamos hacer entrada para auto, pero ellos querían entrada para auto, y dijimos, bueno, le ponemos entrada para auto solamente para ocasiones esporádicas, porque después esto es una pérgola donde se pone una mesa, se come afuera, es una cocina exterior en definitiva. Y después dejamos el espacio propiamente dicho de lo que es la cocina, el living y el comedor, entre estas dos carpinterías de vidrio, y tenemos otro patio atrás. De vuelta, esta idea de que la casa esté atravesada, esté contenida por dos patios de diferente calibre, de diferente tamaño, donde no son dos patios iguales, sino que cada uno de los patios tiene una función diferente. Este es como de iluminar y de que el fondo no sea un lugar oscuro, sino que sea un lugar luminoso. Cuando subimos con esta escalera tenemos 2 cuartos con un baño y un pasillo hall para que los chicos jueguen, hagan los deberes, etc. Y en el otro piso está la master bedroom, un lugar precioso, con muy buena medida, para que la dueña acá hace yoga, ven la tele, o sea, tienen biblioteca, vestidor, ¿no? Baño, lavadero, y por último, el remate de la casa es esta gran terraza mirador, que nos permite comprender perfectamente el tamaño de esos 2 patios. Acá vemos un corte, ¿sí?, de la vivienda. Un detalle constructivo, es decir, si hacemos zoom en este detalle constructivo y en la primer casa que vimos, vamos a dar cuenta que comparten un montón de elementos, por ejemplo, una estructura metálica.
comparte una estructura metálica porque son terrenos chicos en los que no hay espacio digamos, para hacer un tipo de obra que requiera mucho espacio, bases profundas, encofrados. Entonces, tiende a aligerarse su construcción, por lo tanto, su expresión material es de alguna manera afín a la primera casa que veíamos. Entonces, en esta clasificación que hicimos de las obras, que podría parecer arbitraria, o decir, no, son obras que tienen de alguna manera implantaciones diferentes, ¿sí? Porque estas dos están en terrenos chicos, las otras dos que veamos están en terrenos más suburbanos, un poco más grandes, y así hasta terminar frente al mar, ¿no? Acá lo que vemos entonces es que además de que comparten una característica que es un terreno chico, bueno, hay una materialidad afín, de alguna manera, una cromática afín, más allá del color de la pileta, que es una decisión de la propietaria. Pero bueno, acá al no estar pegados a la calle, no necesitamos un entramado completo que sea un rompevistas, etcétera, pero sí necesitamos que las ventanas estén en vanos profundos para poder protegerse del sol y de la lluvia, ¿no? Y generar de vuelta esos espacios intersticiales que no son ni adentro ni afuera, pero que uno siente que está totalmente dominado por la arquitectura. Acá vemos una imagen que lo que quiere justamente mostrar es esta transparencia, es decir, esta situación de estar en este lugar interior entre dos patios bien distintos. Este patio tiene toda una enredadera que ahora ya creció, un limonero, y el otro es un patio más de uso, de poner una mesa, hasta la pileta, etc. Esta es una vista hacia la calle, ese portón metálico que se ve es un portón metálico de hierro revestido en aluminio, porque lo que queríamos era hacerla como de espejo esa fachada, ¿no? Que de alguna manera refleje el interior de la casa. Y este es el patio del fondo, el patio ese que tiene un sol diáfano, así, bueno, justo el cielo este día estaba muy lindo, pero nos remite a ese cuento de Borges que se llama Un patio, donde termina diciendo que el patio es el cielo encauzado, es el lugar por donde el sol se derrama adentro de la casa. Bueno, de alguna manera es un patio que tiene una medida acotada, pero que por la orientación, por la materialidad y por un montón de cosas es un gran atributo para esta casa. Y acá está la terraza mirador, de vuelta, con las copas de los árboles ahí presentes. En un barrio de casas que no supera esta altura. Bien, y ahora vamos a pasar a dos casas que están en terrenos, digamos, si bien están en terrenos, una medio urbano en Belgrano R y la otra en un terreno más suburbano, son casas que están ambas están en terrenos muy largos, ¿sí? Entonces, cuando uno está en un terreno muy largo puede decir, bueno, comprimo toda la casa y me quedo con un montón de terreno, o la casa se puede ir de alguna manera desarrollando a lo largo de todo el terreno. Entonces, no es que uno tiene el living y después tenés todo el jardín, sino que de alguna manera uno puede producir una relación muy fluida entre el jardín y el interior, ¿no es cierto? Y que todo sea como estar de alguna manera siempre en el jardín. Entonces, cuando uno empieza a desarrollar una casa en un terreno profundo, empiezan a aparecer patios, ¿sí? Empiezan a aparecer patios, y estos patios van a colaborar con esta idea que les conté al principio de ir
que nos van acompañando, ¿no?, en ese camino entre dejar el exterior y llegar a la casa. Esta casa está en un terreno de 8,66 metros, casi por 50, 46, 47 metros, y tiene una serie de patios, un patio de acceso, acá, por donde uno llega, tiene un patio más de servicio, contiguo a este patio, que es el patio de expansión de la cocina, ¿no?, donde uno llega, no sé, con las cosas de la verdulería y puede dejar todo acá. Se te ensució una olla con no sé qué y podés salir y aparecer en este lugar, y a la vez este patio sigue quedando como muy controlado. El acceso formal es acá, donde uno llega a un hall que nos permite acceder a un estudio o una escalera que nos lleva a la planta alta, o el comedor que está acá, relacionado con otro patio que aparece ahí. Y cuando vemos acá tenemos un living que está en doble altura, entonces cuando uno se para debajo de esta losa, es como que este living en doble altura y este patio, si bien son elementos totalmente diferentes, comparten algo de su verticalidad, ¿no? Algo de sus proporciones, ¿sí? Si bien uno es interior y el otro es interior, son como espacios análogos, pero interiores y exteriores. La presencia de la galería, ¿no?, como elemento articulador entre el interior y el exterior, ya en una casa que se extiende en un terreno, esos lugares son deseables. Es deseable, y sobre todo por nuestra latitud, etcétera, contar con ese tipo de espacios. Para después ya salir a lo que es propiamente dicho el jardín, pero que no es una cosa sino más. La arquitectura continúa hasta el último ladrillo. Cuando uno sale a este patio, se encuentra con una diferencia de nivel acá de 50 centímetros, es decir, esto oficia como de un gran banco, la pileta está un poco más elevada, y después al final hay una parrilla y una mesada de trabajo. Entonces, cuando uno está en este living, siente que todo el espacio está arquitecturado, está controlado por la arquitectura. Cuando uno sube por esta escalera a planta alta, de alguna manera bordea esta doble altura que es el living y va hacia un dormitorio, casi en suite, que está hacia la calle, y otro dormitorio, que es el master bedroom, ya para un matrimonio mayor que sus hijos viven afuera, y esto es básicamente para recibir a sus nietos. O cuando alguno de sus hijos se separa, puede ir ahí, no sé, pero digo, no es una casa de papás con nenes chiquitos, sino que es de abuelos con nietos. Acá empezamos a ver entonces todos estos vaciados que tiene la casa, es como si fuese una gran masa monomaterial, de un material solo, que está horadada, ahuecada, por supuesto siempre con sus lógicas y sus criterios compositivos, ¿no? Entonces acá vemos una sucesión de cortes, donde tal vez uno muy representativo podría ser este del centro. Uno ve un patio de llegada, llega por un lugar bajo, hay una escalera, aparece uno en una doble altura, que es el living, pero fíjense que el techo de esta doble altura es un techo que no es la sumatoria de dos alturas, sino que es más bajo, porque si no, tal vez este lugar, si tuviese un techo muy alto, quedaría desproporcionado. De esta manera, uno va controlando a cada paso las proporciones de los lugares. Las proporciones de los lugares hacen que después uno, cuando está en ese lugar, no sienta tensión, no sienta que hay algo, no sienta que está como en un hall de un aeropuerto, ¿no es cierto? Que es un no lugar, un lugar que es muy difícil de poder, ¿cierto?, generar en uno relax y sentido de pertenencia. Este otro corte también es muy interesante porque, de vuelta, ¿no?, estas ideas de que los elementos tienen que permitirnos la fluidez del aire, la fluidez de la luz, ¿no? Entonces, este volumen suelto, que es el techo de la galería, pero con un patio al lado que permite que el sol de la tarde entre ahí, ¿no?, va haciendo que todos los lugares estén iluminados y ventilados todo el tiempo.
Estos son cortes transversales, donde a lo mejor el más representativo podría ser este. Podría estar hablando 2 horas de cada proyecto, pero bueno, el tiempo a veces es tirano, pero este corte me parece muy interesante de marcar esto de que uno sube por esta escalera y cuando llega ahí se encuentra con esa ventana que de vuelta descomprime para allá. Esa idea de caminar y que uno vaya siempre encontrando una luz, una cosa que hace que el recorrido descomprime, que no llegue a lugares oscuros y opresores. Entonces, ya desde la calle, cuando uno abre ese gran portón, tiene esta percepción de ese primer patio, donde uno lo que ve es un patio, pero no ve mucho más, no ve el living, no ve a alguien mirando la tele, no se ve nada, es bien austera hacia la calle. Esta pequeña losa enmarca una situación para ir al patio ese de servicio, además de contener la altura del portón, etc. Y acá está, ¿no? Cómo se van tomando las diferentes alturas, ¿no? Todo, de alguna manera, tiene un porqué. Acá hay 2 escalones porque este piso tiene pendiente, entonces tengo 2 escalones y llego a ese piso, y allá tengo un escalón solo porque esta diferencia la tomé con esta pendiente. Un lugar cubierto para la puerta, para poder llegar y si llueve poder abrir y sacar las llaves cómodo y no estar mojándose, no estar, digamos, con esa ansiedad que a veces genera la intemperie. Y ya adentro uno puede reconocer todos estos atributos que les hablaba antes. Un lugar de circulación o de hall que tiene una altura bastante baja, con lo cual las ventanas no son muy grandes, son fáciles de correr, etc. Pero el comedor tiene una altura un poco más diferenciada, mientras que el living tiene una doble altura. Entonces cada lugar va teniendo una escala acorde. Uno no puede negar que acá tiene digamos, los espacios están totalmente relacionados y responden a un todo, y no es una suma de particularidades, pero cada lugar tiene su escala específica. Esto es lo que permite este tipo de arquitectura, monomaterial, moldeable, como que le voy dando a cada lugar el tamaño que tiene que tener. Por esta pasarela se circula hasta lo que es la entrada al dormitorio S, y podría ser el punto más oscuro, tal vez porque no hay ventanas. Bueno, entonces esta apertura ahí es un punto de luz, pero fíjense, cambia todo, ¿cierto? Entonces, uno ya no sabe dónde está la pared, dónde está el techo. Sí, por supuesto que sí sabe, esto es una pared y eso es un techo, pero lo que quiere de alguna manera transmitir esto es que es un volumen horadado, ¿sí? Agujereado, eh, con una potencia plástica muy fuerte y a la vez con una escasez o con una simplicidad de recursos muy fuerte, ¿no? ¿Ven? Este pasillo mide 2,10 metros de altura, más, perdón, este otro que mide 2,20, hace que este lugar mida 4 metros y pico. No estoy sumando 2,60 metros más 2,60 metros más el espesor de la losa. Entonces, eso hace que este lugar tenga esa calidad espacial controlada y que no sea una doble altura gigante. Bueno, esta es una foto preciosa de Gustavo Sosa Pinilla, pero claramente hay un eje ahí, hay un ciego arriba, ¿no? La potencia de este ciego sobre ese hueco, ¿no? Sobre ese vacío que es la galería profunda, el lugar acá más controlado para poner el piano. El piano no quedó en la doble altura, en la inmensidad, sino que cada lugar va encontrando, ¿no? Un porqué. La galería, la pileta.
Esta otra casa que vamos a ver comparte con la primera un montón de cuestiones que tienen que ver que están en terrenos, en barrios residenciales, con muy buen tamaño. Esta mide 10 por 45 el terreno. Entonces, de alguna forma, también lo que hace es extenderse a lo largo del terreno, digamos, permitiendo la aparición de patios, o mejor dicho, la aparición de patios permite que los lugares que se van articulando sigan estando iluminados, ventilados, sin perder la idea de que corresponden a un todo, ¿no es cierto? Esta casa tiene un patio también de servicios. Cuando uno ingresa tiene un gran techo para dejar autos, etc. Pero si viene por acá uno puede subir a la cocina y mediante una escalera baja a un subsuelo, que es este, y hay un patio inglés, que es un lugar para colgar ropa, con expansión del lavadero, etc. Y como como el terreno tenía una pendiente de 1 metro y pico entre el fondo y la calle, lo que hicimos fue ingresar, digamos, en la situación de hall que está acá, se salva una diferencia de nivel de 4 escalones y uno está ahí en el piano nobile. Entonces esto es más bajo y esto es más alto. Cuando uno está en el living, ve por encima de este cerco ciego, que es la línea municipal, todos los árboles y las casas vecinas, pero nadie lo ve a uno. Y después, bueno, a través de una escalera se sube a una planta alta donde hay cuartos de chicos por un lado, la master suite por otro, y un local esto es como una sala de música, porque el dueño toca el piano y tiene una batería también y unas guitarras. Entonces, lo que uno puede ver en este caso es, de vuelta, la presencia de estos patios, de estos agujeros, ¿no? Que empiezan a ir horadando esa masa y permitiendo el ingreso de luz y de esa transición de situaciones desde el interior al exterior. Acá vemos una axonométrica. Y este corte es muy lindo porque nos permite ver el nivel que tiene el piso cuando uno ingresa. Acá aparece este primer patio. Allá aparece el patio ese de servicio, que es un patio inglés, en realidad está para abajo. Y uno llega acá a un hall, donde después sube unos escalones y este es el living, con esa doble altura. Y esta circulación por acá para venir al local este o ir por allá al dormitorio principal. De vuelta, hacia la calle, la casa es ciega, lo que domina siempre es el ciego digamos, los agujeros que aparecen dentro de la masa siempre tienden a ser pequeños, lo que predomina es la masa ciega, ¿no es cierto? El volumen macizo. Pero cuando uno los empieza a circular estos lugares, ve que en realidad descomprimen para todos lados, tienen una contundencia formal muy fuerte, pero no son espacios agobiantes, lo que empiezan a desdibujarse, empiezan a aparecer profundidades. Esto que está acá es una escalera para entrar a la cocina directamente. Y ese muro que tiene esa altura hace que uno no vea qué es lo que hay del otro lado, que básicamente es un patio de colgado de ropa y de guardado de elementos de servicio. Esta es la foto de este gran semicubierto donde se dejan los autos, a la cocina se va por allá y se sube por ahí, o se entra por acá directamente. Entonces, bueno, no hay un solo material, que es este revoque, pero hay otro material que está trabajando muchísimo acá, que es la luz, ¿cierto? La luz que nos da planos con un tipo de iluminación, con otro, otro, ¿no es cierto? Es como que hay una cantidad de colores ahí o de temperaturas que están vibrando con la presencia del sol.
una vez que uno llegó a este hall, se despoja, deja ahí el abrigo, la cartera, lo que sea. Acá hay un baño que queda perdido detrás de ese muro que es todo de madera pintado de blanco. Está la puerta para entrar al toilet. Y bueno, se suben estos escalones y uno ya está en el living, que es ese. Esta es una foto del otro lado, donde ya vemos el living, la escalera, y después va a aparecer el living en doble altura. Acá está. Entonces la calle quedó atrás, uno recorrió todo ese camino y ya está en este lugar. La doble altura del living, el patio, para separar aquella otra galería donde está la parrilla, que sean todos lugares que estén mediados por luz y no son losas constantes que lo que producirían es un lugar oscuro. Muy bien, ahora vamos a pasar a dos casas que están más a las afueras de Buenos Aires, es decir, empezamos con terrenos muy chicos en el medio de la ciudad, después pasamos a dos terrenos que tenían un mayor tamaño, pero dentro de la ciudad, y ahora ya estamos en terrenos que están en casas que están en barrios cerrados, donde ya no hay medianeras, donde ya el cerco perimetral que separa una casa de otra es un alambrado con plantas, y donde se empiezan a desdibujar esos límites. Y bueno, la primera casa que vamos a ver es una casa muy compacta, porque era un terreno que no tenía mucho tamaño, pero los temas, ¿no? Que venimos tratando en los ejemplos anteriores se vuelven a repetir acá. Esto de dejar atrás la calle, de cerrarse hacia la circulación que viene por acá y abrirse completamente a la buena orientación, al espacio privado, digamos. Esta es una planta baja y una planta alta, es una casa básicamente muy compacta, pero que tenía que tener mucho volumen espacial. Entonces, bueno, se ingresa por una puerta que está en un semicubierto, en un gran semicubierto de llegada, que uno de alguna manera lo viene a buscar y lo recibe, entras por acá. Hay una escalera que básicamente lo que nos lleva es a un ala de dormitorios que está arriba. Hay un desfasaje que ahora vamos a ver en corte, que nos permite tener el living, el comedor y la cocina en doble altura, y este elemento de dormitorios, este volumen compacto de dormitorios, debajo es la galería, ¿sí? Después hay todo un paquete de servicios en planta baja, contiguos a la cocina, que son el lavadero, un baño de servicio, un dormitorio de servicio, y este espacio que da hacia el living, que es un jacuzzi. El dueño quería tener ahí un jacuzzi, bueno, entonces le hicimos ese jacuzzi que está inscripto dentro de este bloque de servicios, pero este está relacionado con el living y se cierra con una puerta corrediza que hay ahí. El corte de la casa nos muestra de vuelta, ¿no? Esto que siempre buscamos en las casas es que suenen livianas, que los elementos se despeguen para que pueda pasar la luz. Si no tuviese vidrios, un pajarito podría pasar volando por ahí, ¿no? Y es eso de cuando uno está recorriendo la obra, descomprima hacia todos lados las visuales y no sean lugares estancos. Entonces hay una doble altura muy controlada, porque es un techo con pendiente, pero que hace que no sea muy alto este lugar, y por esa escalera se llega a los dormitorios que están acá y la galería que está orientada de lleno al norte. A diferencia de las dos primeras casas que mostré, que eran eminentemente metálicas, y las segundas eran casas con una materialidad así como única, uno lo que ve es un revoque, ese revoque
digamos, de alguna manera está revistiendo una estructura que es mixta de hormigón, por un lado, y después de ladrillos de simple cerramiento. Pero en estos casos, donde las casas ya están más liberadas y más sueltas, empieza a aparecer una presencia de la materialidad mucho más fuerte, con una planta baja resuelta en hormigón, como si ese hormigón hubiese emergido de la tierra, ¿no? Una característica estereotómica. Estereotómico es lo que nos hace, lo que nos remite a una cueva, a algo que tiene más que ver con la tierra, y lo tectónico, algo más liviano, algo más como lo que podría ser un nido, ¿sí? Un nido hecho de ramitas. Entonces acá vemos esa diferencia de elementos. Uno, que es el hormigón, es el que resiste los esfuerzos, el que puede tener voladizos para tomar accesos, etc. Y después esta especie de capuchón liviano que se apoya encima. El acceso, la presencia del hormigón como elemento que se empiezan a diferenciar los elementos, entonces el cielo raso es de hormigón con encofrado de fenólico laminado, los tabiques son de hormigón pero de tabla cepillada de 4 pulgadas. El ingreso, ¿no? Después de pasar por este lugar totalmente ciego y anónimo, uno está en este lugar donde subís esta escalera y te vas a los cuartos. Y acá está el living, dando a la galería. Acá se puede ver perfectamente la incidencia del sol. Fíjense que el sol llega hasta el vidrio en verano, ¿no? Entra ahí, llega hasta el vidrio y la casa está protegida. En invierno el sol está mucho más bajo, entonces entra. Cómo se empiezan a entender y cómo conviven los diferentes elementos, los diferentes planos entre estos tabiques de madera y el otro tabique y este otro hormigón que es de fenólico. Aparece una buña, aparece un elemento que lo separa, eso mismo aparece abajo, o entre este plano de steel frame y este otro, ahí hay un ángulo invertido, ¿no? Es la lección de Mies van der Rohe, cómo pegan la vuelta a los edificios. Bueno, eso se pueden ver en un edificio de Mies o se puede ver también en un escritorio, no sé, digo, hay muchos ejemplos de cómo pegan la vuelta a los edificios y bueno, cómo se traza, cómo se trata este borde. Bueno, se trata de esa manera donde aparentemente están diferenciados, pero bueno, están unidos, no se llueven, pero nos permite tomar una fachada y otra con total claridad e independencia. Están los dormitorios, entonces ese lugar empieza a ser más controlado, ¿sí? Está el dormitorio principal, y acá hay 2 dormitorios de chicos. Bien, y ahora vamos a pasar a otra casa de esta tercera tipología que les estoy mostrando, y seguimos con una vivienda que está en un barrio cerrado, en un terreno más grande. Este terreno tenía la particularidad que era el último que quedaba y los dueños ya vivían en este barrio y querían seguir viviendo acá, pero tiene una calle acá de borde y después hay un cerco y después está la Panamericana.
y está lleno de árboles. Entonces ellos querían cerrarse completamente hacia la Panamericana, y entonces lo que hicimos fue una casa que se orienta hacia el pulmón del barrio, que es un barrio con árboles añosos, etc. Y siempre esta idea que vengo repitiendo una y otra vez, que es dejar atrás digamos, la calle, eh, las visuales de los vecinos que pasan y que siempre miran, es como un gesto que siempre se hace, que uno pasa por un lugar y mira. Bueno, acá cuando mira no ve nada, es un lugar más bien ciego, que se abre hacia el interior de la casa, donde sí nos interesa tener una relación muy, muy fluida con el exterior. Entonces, a la casa se llega caminando por acá, se dejan los autos, también se pueden dejar los autos acá y entrar por un patio de servicio, pero básicamente uno se encuentra con todo este muro, y acá hay una rampa que empieza a salvar una diferencia de nivel, llega uno a un semicubierto y se entra acá. Este es el hall. Pero cuando uno llega, dejó atrás todo esto ciego y se visualiza esta galería, se empieza a ver el living, y por ahí uno toma una escalera y se va para la planta alta, que es hiper compacta, y acá se desarrolla el living con el comedor, la cocina, un auxiliar de servicio acá con un baño, y después un patio con lavadero y salita de máquinas. Pero este lugar es el patio Zen, que es como llaman nuestros clientes ese lugar, que lo que quiere hacer de vuelta es tomar buena luz, pero separarse del exterior, y de vuelta que este espacio esté rodeado de patios y no esté en un lugar estanco. Si uno camina por acá, se encuentra con el toilet, un cuartito de ducha para la pileta, un gran playroom y un escritorio privado para el propietario. Todo esto rematando con una pileta, etc. En planta alta se llega por esta escalera y hay un pasillo con todo esto cerrado a la calle, pero con unas lucarnas que nos permiten que este lugar esté iluminado. Está el dormitorio principal, que tiene esta gran terraza, que esta terraza no es una expresión de deseo de tener esa terraza, sino que es más bien el lugar resultante de la juxtaposición de estos elementos, y que, bueno, tiene un montón de piedritas, un montón de tratamiento, acá no se llegan a ver, pero ahora vamos a ver, hay unas chimeneas que funcionan como dos tótems, ellos que salen acá y hacen yoga, está lleno de plantas ahora, es un lugar precioso, y después tienen dos hijas que comparten este lugar con un gran hall, vestidor, etcétera, baño y dos dormitorios. Acá vemos el corte de vuelta, ¿no? Donde podemos ver este patio que se cierra hacia la calle, pero que la luz sigue pasando, entonces uno controla su propio paisaje, y después, bueno, se ven los árboles, etc. El detalle constructivo, ¿no? La importancia para poder ver esta síntesis y esta limpieza de formas y pureza. Bueno, hay un montón de trabajo adentro para que eso pueda ser así, desde cómo son los umbrales que nos toman las diferencias de pisos y nos toman las ventanas, hasta cómo es la estructura con los muros, que nos permiten las ventanas corran por dentro, etc. Bueno, una cantidad de temas para que uno pueda tener una expresión después de este tipo, ¿no es cierto? Desde la calle uno camina por acá y se encuentra con esto que es totalmente ciego. Pero a medida que empieza a caminar, él se encuentra con la rampa, después la rampa queda en un semicubierto, y después llega a este vidrio, y ahí está la puerta de entrada. Con un patio allá, con otra vista preciosa hacia el pulmón del barrio, pero desde la calle, que es aquello que está allá, nadie tiene idea de esto que está pasando.
Toda la casa está elevada 40 centímetros, que es esa viga que se reconoce en todo el terreno, ese plinto miesiano, ese espacio como que se despega del piso, ¿no? Como se puede despegar el, el- el Partenón, por ejemplo, ¿no? Que uno viene caminando por esa situación en la Acrópolis, esa promenade muy rústica, muy árida, de piedras, etcétera, y de golpe uno llega a un lugar donde sube unos escalones para estar en el piano nóbil. Bueno, de alguna manera nos gusta conversar con los grandes y recrear esas cuestiones que tan vistas están, ¿no? A lo largo de la historia de la arquitectura y, como les decía antes, transformar a la vivienda como en este lugar sagrado, que si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Y después todos los beneficios que eso tiene, que no se les inunda, etcétera. Pero en principio la idea es esto, ¿no? Como despegar la casa. La casa está elevada y uno llega, asciende a eso. Eh, Esta imagen, bueno, además de que nos muestra la totalidad de la casa, la quería mostrar porque la, digamos, la relación entre este elemento, esta viga de hormigón, ¿no? Con este voladizo de 4 metros y pico, hace que esto parezca muy largo, está en total contraposición con este ciprés. Entonces, es como que el ciprés ese es parte de la obra. Cuando llegamos y vimos el ciprés y entendimos el programa y entendimos más o menos la orientación y qué queríamos ver y de qué nos queríamos, a qué nos queríamos cerrar, bueno, fue clave para entender que este volumen iba a estar conversando continuamente con esa pieza que está ahí. Y es así, y ya lo veíamos en la imagen anterior, ¿no es cierto? Ahí también está. Entonces, de alguna manera, la operación que nosotros hicimos queda, no queda disonante en el entorno, sino que hay un equilibrio, ¿no? Se alcanza un equilibrio. Bueno, esta otra casa que vamos a ver está en Uruguay, en un barrio de chacras, un club de chacras, donde ya directamente no hay ni cerco perimetral, ¿no? Es decir, vimos dos casas que estaban en terrenos muy chiquitos, dos casas que estaban en terrenos más grandes, dos casas que estaban en terrenos más grandes ya sin la presencia de la medianera, y estas últimas dos están totalmente liberadas de la medianera, es decir, la medianera nunca define su forma. Es una casa que está en un terreno que empieza a desarrollar después una fuerte pendiente. Es una casa que en un principio iba a ser de planta baja solamente, pero después terminó siendo de planta baja y primer piso, pero que el primer piso está solamente el dormitorio principal, con lo cual la casa se desarrolla prácticamente en planta baja. Pero hay una serie de elementos que son unas paredes de piedra, como una especie de pircas, que van agarrando la casa al terreno, ¿sí? En el resto de las casas, o por cercanía, o por trabajar con la medianera, es como que las casas quedan ya tomadas por su entorno. Acá hay que inventar eso, ¿no? Hay que inventarse como cómo anclar la casa al terreno. De qué manera, cómo es el contrato entre la casa y el terreno, ¿no? Que no es de cualquier manera. Entonces se llega con los autos por acá y uno ve unos muros que contienen la tierra de todo este lugar, pero después empieza a ver que el terreno baja hacia aquí, ¿no es cierto? Entonces, de vuelta, uno viene caminando, gira, esto siempre de que la llegada a la casa sea como en instancias cinematográficas, estos de recorridos, de planos, de que las casas están hechas para ser recorridas, no es un objeto como el Partenón que uno ve desde afuera y que solamente entraban algunos a dejar una ofrenda al dios y que hay una persona ahí adentro en un ataúd, sino que son recorribles las casas, aparece esta noción cinematográfica
de circular, de girar, de siempre ir proponiendo recorrido. Y en ese recorrido ir dejando atrás lo que no queremos que esté en la intimidad de la casa. Entonces se llega a un patio, y ese patio nos permite vislumbrar una gran galería que hay, y desde ese patio se entra a la casa, un living con una cocina, con un comedor, pero desde esa cocina yo salgo y descubro otro patio que está acá para plantar todas una pequeña huertita, todas las cosas de la cocina, el romero, los tomatitos cherry, etcétera, etcétera. 2 cuartos en planta baja para huéspedes y después con una escalera uno llega a la master bedroom que está acá arriba. Por otro lado hay un volumen de servicio por allá que cuando uno circula por acá lo ve como parte de esta estructura de muros, ¿no? Que tienen sus operaciones de aperturas, pero mínimas, tienden a leerse como un elemento macizo cerrado. Y este es el dormitorio en la planta alta. Cama con un gran espacio alrededor, un vestidor, un baño y una escalera muy linda. Esto es lo que uno ve cuando llega, ¿no? Ve estos muros que tienen 1 y pico, 1,70 m, pero cuando uno ingresa entre ese tajo que se arma entre los dos muros, llega a este patio, baja esa escalera y llega a este patio y uno está totalmente contenido por este patio, es un lugar ventoso. Entonces uno queda totalmente tomado por esa realidad, por esa materialidad tan fuerte de la casa, que hacer una casa de piedra, en este caso, está buenísimo porque es una piedra del lugar, hay extensión para que aparezca. El tema es después cuando uno está trabajando en el medio de la ciudad y viene un cliente y te dice, quiero una casa de piedra, ¿no? Bueno, ¿qué se hace con eso? Ya lo veremos. Bueno, desde este patio uno vislumbra esta galería, o el ingreso formal que es por ahí, o esta es la galería, ¿no? Que les decía recién. El living está allá, y esta es la galería que también tiene una parrilla, y todo este muro que tiene la parrilla y todas estas plantas es una gran contención porque el terreno va bajando hacia la derecha. Ahí se ve más todo ese muro. Ya en el interior. De vuelta esta noción de lo estereotómico y lo tectónico, lo estereotómico, la caverna, la cosa más telúrica, la piedra, lo que emerge, ¿no? Lo que emerge de la tierra. Y el coronamiento es absolutamente tectónico, es una cajita de steel frame revestida en madera, algo más parecido a una choza, a un nido. Bueno, y por último vamos a ver una casa que está también en Uruguay, pero totalmente en la playa. Es una casa que está en la primera línea costera. Hay que hacer una serie de trámites medio arduos para poder hacer esa casa ahí, que está permitido, no es que no esté permitido, pero hay que cumplir con una requisitoria bastante exhaustiva para poder realizarla. Y básicamente es una casa que se apoya en pilotes, ¿sí? Todas estas columnas, y que tiene solamente un volumen ciego, ahí, que es un garage cubierto, porque queda un auto que queda todo el año ahí, y unos sectores de servicio, unos lavaderos y salas de máquina. Una de las requisitorias es que las obras que se hacen en la duna no pueden apoyarse el 100%, sino que tienen que quedar apoyadas por pilotines, por pilotes, por columnas que entran en la arena, para asegurar
el desarrollo del equilibrio dinámico de la duna. Si uno hiciese todo esto ciego, macizo, apoyando, bueno, empezaría a impedir que la duna vaya y venga con el viento naturalmente, eso que se llama equilibrio dinámico, y que termine socavando. Rodolfo, Sí, en esto de, bueno, disculpa que te interrumpa, sí. pero el primer año está trabajando justamente sobre pilotes, un programa muy, pero muy pequeño en la costa del Paraná. Y o sea, lo que estás mostrando es como muy pertinente para, sobre todo para primer año. Así que lo que más te puedas desplayar en esto Vale. estaría buenísimo. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, entonces, lo que les decía, hay que respetar como ese equilibrio dinámico. Y bueno, la casa se desarrolla en el nivel superior, en el piano nobile, en este plano, que uno cuando ve las fotos no se da cuenta, pero que está a 10 metros sobre el nivel del mar. Es bastante altura, ¿no? Pero uno no la reconoce como tal. Y bueno, y básicamente son dos volúmenes articulados por un patio, pero es este volumen donde está el papá, un señor que se separó de su mujer y se puso en pareja de vuelta y tuvo otro hijo. Entonces, acá duermen los papis con su baño y su bebé acá cerca, con un toilet y un living, comedor, cocina. Este es un volumen. Pero este señor tiene hijas grandes ya, que ya van con sus novios, con sus amigos, etc. Entonces, es este otro volumencito que está acá. Estos dos elementos se articulan por este patio, ¿no? Uno llega a la casa por este patio. No es que uno abre la puerta y está dentro del living ya, sino que uno va llegando, sube esta escalera, aparece en un patio, hay un fuego acá, hay una transparencia acá que permite visualizar el mar, o viene desde la playa, sube por esta escalera y tiene una parte acá como de expansión de este living, y después este gran mirador de este otro living. Este volumen que está acá tiene 2 cuartos que comparten un baño y un living, comedor, cocina. Acá vamos con el tema de cómo está fundada esta obra. Bueno, acá vemos estas columnas metálicas, estas columnas de hormigón, con una losa de hormigón, un sistema de vigas donde claramente se buscaba la expresión de esos elementos, articulados después por un encadenado, y esto más abajo termina teniendo esta base que está donde el estudio de suelos determina que la tensión admisible de trabajo es la necesaria para poder distribuir esa cantidad de carga. Llegar hasta ahí con camiones de hormigón es muy difícil, pero bueno, se hizo y se restringió, ¿sí?, solamente a hacer las fundaciones y la losa. Todo lo demás es un sistema liviano. ¿Sí? Es un sistema de steel frame con una estructura de perfilería galvanizada, con techos con pendientes, con unas grandes canaletas que desaguan a unos pluviales que están abiertos, es decir, que no se tapan nunca. Bueno, una cantidad de cosas que hacen que uno pueda tener esta expresión acabada así como muy pura de esta cajita de madera flotando, pero a expensas de tener todas esas otras cosas resueltas, canaletas anchas, con muchos desagües muy próximos para que no se tapen, etcétera, etcétera. Esta estructura de columnas permite que toda esta duna se siga moviendo de manera natural, que no entorpezca esa función natural que tiene, y además eleva la casa para poder ver, tener esas vistas largas sobre el mar. Entonces, esta casa podría haber sido toda de hormigón, como ahora vemos todo, digamos, nosotros también hacemos casas de hormigón, pero vemos que hay producción de algunos estudios con unas casas completamente de hormigón, todo con unos gestos
heroicos, ¿no? De vigas que vuelan metros y metros y voladizos. Nosotros creemos que la arquitectura tiene que ser como más contener, ¿sí? Tiene que ser austera, y tiene que tratar de ser como lo más liviano posible. Es decir, si yo puedo hacer todo esto con steel frame y veo un montón de referencias de obras hechas sin arquitectos en el lugar, pero que entienden muy bien el sitio y todas sus inclemencias, bueno, ¿por qué lo haríamos de otro material? Entonces, bueno, es como de madera, es liviano, no hay que traer camiones de hormigón, que es un despelote traer camiones de hormigón hasta ahí, y se utilizó solamente, ¿no?, para hacer esta estructura, que acá la vemos estas vigas con estas columnas, y vemos que no hay un gran esfuerzo o no hay grandes esfuerzos. Pero acá vemos este patio que está acá, tiene 1, 2, 3, 4, 5 vigas que de alguna manera atraviesan toda la casa y son las vigas que sostienen este gran mirador que está dando hacia el mar, ¿no es cierto? Entonces, acá vemos que, bueno, ya que vamos a usar hormigón, aprovechemos esas virtudes del hormigón, que por ejemplo, si es una pieza que tiene mucha inercia, con relativamente poco hierro, pero que básicamente funciona porque está muy bien anclado, nos va a permitir tener voladizos y no tener columnitas por todas partes, tratar de minimizar la cantidad de las cosas. Entonces esa casa, de alguna manera, marida muy bien con ese entorno, ¿no? Porque no es una casa agresiva, de hecho pasan los vaqueanos por ahí con los caballos, y es como, la casa está ahí, no es una nave espacial que vino y que aterrizó y que no tiene ningún tipo de sensibilidad con el lugar, sino que su materialidad, su forma, esto de estar apoyada, elevada sobre patitas, etcétera, hace que tenga, ¿no?, que tenga como una presencia como muy agradable y no sea invasiva en un lugar que, si bien, vuelvo a repetir, se pueden hacer viviendas, tratar de ser como lo más friendly con el entorno. Acá vemos ese voladizo que les decía recién. Esto verifica básicamente porque está empotrado hacia allá 2 veces, es decir, esta luz tiene dos tramos del mismo tamaño y entonces, bueno, permite tener ese voladizo sin necesidad de seguir poniendo columnas acá. La relación entre los volúmenes, que se pueden usar por separado, hasta a veces alquilan este segundo espacio como por alquiler temporario. Y básicamente pasa eso de que los padres que ya son grandes y que tienen hijos grandes, no tienen que estar todos pasando por el mismo hall, ¿no? Si esta casa estuviese apilada un volumen sobre otro y las hijas con los novios, con los novies, con lo que sea, con las amigues, todos quieren pasar, a lo mejor no vendrían a esta casa. Esto de que estén separadas y que tengan alguna independencia, que haya una independencia entre una y otra, y después, digamos, tengan lugares en común entre las dos casas, como es este patio que está acá, está buenísimo porque cada uno va y hace la suya. Entonces, está bueno para los padres y está bueno para los hijos también. Bueno, la vista al mar. Una cocina muy así como muy básica. Y este patio controlado, que es el articulador entre los dos elementos, hace también que sea un lugar protegido, porque es un lugar muy ventoso. Entonces, estuviste todo el día en el mar y ya hay un momento que no querés más el mar, que querés estar acá, preparar un fueguito, cerrarte un poco, recibir el sol del oeste. Por eso esta pérgola que ahora tiene unas lonitas, ¿no?
Y ahí están los dos volúmenes, de alguna manera, se tocan pero no, y están ahí, siendo permeables al paisaje, ¿no? Bueno, y acá terminamos. Esta es digamos, el final del recorrido, donde vemos estas dos casas que quedaron agrupadas por terrenos chicos y por materialidades afines, estas dos también, o estas otras dos que son las que están en perímetro más libre, y estas dos últimas que son las que están en lugares más agrestes, más agresivos, etc. Entonces empezamos a notar que hay una correspondencia en su materialidad, una correspondencia por su ubicación, ¿no? Hay un montón de temas que hacen que cuando uno ve esta clasificación no sea una clasificación arbitraria, ¿no? Sino que por muchos puntos digamos, se encuentran elementos en común. Su materialidad, etc. Pero todas atienden los mismos problemas. Es como si... la otra vez escuchaba un escritor que decía, todos los escritores estamos escribiendo el mismo libro, ¿no? Y yo creo que todos los arquitectos estamos haciendo la misma casa, de alguna manera, o la misma obra, que es, bueno, siguiendo un montón bueno, por supuesto, no desatendiendo la historia, pero todos estamos en busca más o menos de lo mismo. A mí me gustaba mucho esa frase de este escritor, que no recuerdo el nombre, ahora creo que era Roberto Bolaño, ya murió, y decía algo así. Y decía también, todos los escritores estamos diciendo siempre lo mismo, pero de diferentes maneras, ¿no? Siempre estamos diciendo lo mismo, siempre estamos diciendo que nos queremos preservar del exterior, siempre estamos diciendo que tenemos que orientar bien los edificios para que para aprovechar lo mejor de cada una de las orientaciones. Siempre estamos diciendo que tenemos que generar envolventes que sean sustentables, ¿sí? Con aleros, con el saber para dónde poner las ventanas, con profundidades. Siempre estamos diciendo que queremos que la expresión material del edificio sea la expresión de cómo está funcionando el edificio. Cuanto más genuina es su estructura, bueno, más claro uno ve cómo se descomponen las cargas. Entonces, de alguna manera, siempre estamos haciendo la misma casa y siempre estamos diciendo lo mismo, pero de diferentes maneras. Con esto terminaría como esta primera parte, pero yo tengo ahí una especie de collage con 4 o 5 obras, o más, o 8 tal vez, que son obras que o están o recién terminadas o que están en construcción, pero que despiertan como muchos temas de debate en el estudio, ¿no es cierto? Esto como que ya está, estas obras están terminadas hace unos años, fotografiadas, las conocemos mucho nosotros, y de alguna manera ya las tenemos procesadas. Me parecía que en la otra era mostrar mucho más los temas que nos convocan todos los días a seguir reflexionando. Podríamos terminar acá, o si quieren podemos ver ese collage y les puedo hacer un comentario de cada una de las casas para que vean justamente la diversidad de proyectos, la diversidad de encargos, la diversidad formal. Esto que siempre digo, o al menos nosotros lo entendemos así, que es que la receta es que no hay una receta. Cuando uno ve todas las obras, todas son distintas, pero en todas subyace algo, y eso me parece que era interesante de mostrar. Pero bueno, como ustedes digan. Sí. Nosotros los de primero no te dejamos acá, ¿Ah? Porque tenemos que ver a los alumnos, porque bueno, después viene el feriado. Ajá. Así que te agradezco muchísimo, y la verdad que fue como tremendamente didáctico. Uh-huh. Y sobre todo me pareció formidable toda tu triangulación con tanta cultura general. Me encantó escucharte. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes.
Bueno, digan. Nosotros, de hecho, sí podemos quedarnos. Y de hecho, vamos a quedarnos. AP1, análisis proyectual 1 se queda, y si quiere también AP2 Claro, puede ir irse. a corregir y a ver los trabajos, no hay ningún problema. Nosotros con los chicos de segundo seguimos trabajando sobre esto, y podemos hacer lo que vos habías programado, Rodolfo. Una pregunta, ¿están grabando la charla? Sí. Bueno, después sería interesante que nosotros la completemos mirando. La completamos, tal cual. Sí, Bueno. me parece súper interesante lo que planteaba Rodolfo recién de, o sea, hay muchas cuestiones que justamente en estos últimos 2 años inclusive es como que se han puesto más como en tela de juicio algunas cuestiones, ¿no? Y me parece que hay un debate muy importante respecto a cómo enfocar algunas cuestiones que parecían como que ya estaban dadas y bueno, y en cierto modo es como que entraron en crisis. No por la pandemia en realidad, creo que fue porque la pandemia nos dio más tiempo para pensar en algunas cuestiones. Y sí, me parece que eso está bueno que lo reflexionemos en conjunto. Una cosa que nos pasó a nosotros es que todos los proyectos que teníamos antes de la pandemia sentimos que eran como más pesados, y que ahora estamos haciendo proyectos más livianos. Y sí. Empezó a aparecer mucha gente con proyectos de casas de segunda residencia, por ejemplo, lejos de la ciudad, ¿no? Donde ya la pregunta que te empezás a hacer es, por ejemplo, con una casa de campo, bueno, ¿qué voy a llegar al medio del campo y voy a hacer de vuelta una casa de hormigón, una casa con bola? No, voy a hacer una casa de campo. Bueno, ¿cuál es el canon de la casa de campo? ¿Y qué hago con el señor que quiere en la casa de la ciudad tener una casa de piedra? ¿No es cierto? Porque viene un señor y está en todo su derecho de querer tener una casa de piedra. Bueno, después de un trabajo muy largo de decirle que la piedra es la primera, digamos, es el primer registro que hay de un mampuesto, de algo apoyado puesto con la mano, y que mucho después vino el ladrillo. Bueno, lo pudimos llevar hacia que la casa tenía que ser de ladrillo. Y así un poco con todos los proyectos va pasando, ¿no es cierto? No sé si ustedes están viendo ahora esta imagen que tengo acá, no sé si se ve o no se ve. Sí, sí. Sí, perfecto. Sí, Rodolfo. ¿Es un collage? ¿La ven en buen tamaño o se ve chiquito? No, se ve bien, se ve bien. Perfecto. Se ve bien. Bueno, yo lo que quería hacer con esto son obras o que están recién terminadas, que no están publicadas, salvo alguna en Instagram, pero no están ni en la página, ni en medios todavía, ni nada, sobre temáticas muy específicas de cada una, ¿no? La primera, de acá arriba a la izquierda, ¿ven mi cursor? Sí. Bueno, este es el señor que quiere que quería que su casa sea de piedra. Bueno, y entonces después de mucho tiempo, es una casa que está en Villa Devoto, acá en plena capital federal, pero bueno, le transmite seguridad, no sé, siente que es contención, es una cosa muy ancestral. Entonces, bueno, fue un trabajo de mucha depuración hasta terminar con que la casa es de ladrillo, ¿sí? Además de nuestra, digamos, de la influencia tan fuerte que recibimos nosotros de nuestros maestros, que fueron Horacio Valiero y Ernesto Katzstein, que tienen ejemplos como la Casa Soco, que también está en Devoto, y es una casa de ladrillo a la vista, que de alguna manera intenta generar unos patios o tomar la totalidad del terreno, pero bueno, entendiendo que el ladrillo es un revestimiento y no es el material portante, ¿no? Entonces, bueno, esa doble lectura, que por un lado tenés un material que tiene esa compacidad y esa integridad, pero bueno, no está funcionando con un material portante porque hay un revestimiento, porque hay una estructura que lo sustenta. O, por ejemplo, esta casa que se ve acá, que es totalmente de vidrio. Bueno, ¿cómo es que esa casa es totalmente de vidrio? Bueno, es en realidad una ampliación de una casita racionalista existente, que la vamos a ampliar muchísimo a la casa, y lo que estamos haciendo con toda esa perfilería negra que se ve,
es que es una estructura que va a quedar, es como un apuntalamiento permanente. Y como ese jardín está orientado al sur, ¿sí? Toda la casa puede ser la cajita de vidrio que quería la clienta. Pero bueno, a todo hay que ir encontrándole un porqué e ir dotándolo de sentido. Ese sentido uno se lo va a poder dar cuanto más conozca, cuanto más sepa, cuanto más relaciones interdisciplinares pueda tomar con otras como les decía al principio, con otros pensamientos que de alguna manera tienen campos de reflexiones afines, o muchas veces se pueden establecer esas afinidades. O esta casa, por ejemplo, que Sebas Rouhani la publicamos en Instagram y vos hiciste un comentario, bueno, esta la muestran el año que viene. Bueno, esta es una casa, que acá la vemos, una casa blanca, toda metálica, y que es la ampliación de una casa racionalista, de estas casas blancas que se ven de la década de 1950, o de antes, 40 también, cuya, digamos, una referencia ineludible son las casas de Carlos y Antonio Vilar, ¿sí? Uh-huh. Entonces, bueno, esas casas que de alguna manera querían tener un grado de abstracción tan grande, es como la nacionalización de la ortodoxia europea, racionalista, mostrando los avances del hormigón con esas lositas curvas, con balcones curvos, con ventanitas. Y la pregunta que nos hicimos es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver a repetir una casa que tenga balcones curvos y ventanas con ladrillos de vidrio? ¿O lo que tenemos que hacer es reinterpretar como esa modernidad o esa tecnología, ¿no?, que ostentaban entonces, pero ya con una sensibilidad contemporánea? Bueno, y ahí es donde surgió esta casa metálica que se construyó en muchísimo menos tiempo, que el propietario, al ser ingeniero naval y dedicarse a hacer barcos, enseguida se entusiasmó con la idea de que la construcción tenía que ser eminentemente metálica. Bueno, y ahí es que apareció esa casa. Entonces, por ejemplo, esta última que vemos, la de la derecha abajo, que tiene hasta un molino. Bueno, esto es un render de una casa que estamos por empezar a hacer ahora. Es una casa que está en el medio del campo, que tiene que tener un molino porque la electricidad se cortó todo el tiempo, que tiene que tener techos achaparrados porque, digamos, empezamos a entender como cuál era el canon de la casa de campo, ¿cierto? ¿Cuál es el canon de la casa de campo? Bueno, es una casa que tiene estructura portante de mampostería y de hormigón, que no tiene grandes luces, que no tiene gestos heroicos, espirituales, que se tiene que saber proteger del sol, ¿no? Bueno, entonces aparece el alero perimetral, las ventanas que tienden a ser más bien chicas, porque hay que calefaccionar todo eso a leña después, o con radiación solar, pero no es que va a haber una losa radiante, porque es muy difícil hacer llegar el gas hasta ese lugar. Entonces, todas esas componentes hacen que la casa termine teniendo una expresión. Entonces son 9 obras que estamos viendo de un mismo estudio, pero que son todas distintas, ¿cierto? ¿No? O este edificio, por ejemplo, que también lo estamos haciendo en este momento, se terminó la estructura de hormigón. Y está terminada la estructura de hormigón, y uno ve el edificio y ya está terminado, ¿no? Entonces, bueno, estamos en la ciudad, teníamos que generar antepechos, teníamos que hacer una estructura resistente, entonces, bueno, el hormigón es el elemento especial para poder hacer eso. Pero tiene una expresión totalmente diferente a esta otra casa, que es esta casa de 3 niveles, que bueno, ahí había un pedido expreso del dueño que quería que sea una casa de hormigón, pero él no sabía por qué quería que sea de hormigón. Él quería que la casa sea de hormigón porque le gustaba el hormigón. Lo que nos empezamos a dar cuenta nosotros es que la casa estaba en un terreno muy chico y que era una torta, como le decíamos, porque teníamos muchísimo programa que meter en un terreno relativamente chico. Entonces, esto de trabajar con el hormigón nos permitió empezar a generar estos desfasajes que nos permitieron alivianar la casa, ¿sí? Su expresión material, alivianarla.
y poder albergar todo ese programa. Entonces, de una u otra forma, cada uno de los proyectos va, ¿no? Uno va encontrando el sentido a medida que lo empieza a desarrollar. Otro que nos gusta mucho es este refugio de 6x6, que responde pura y exclusivamente a las medidas de los materiales con los que está hecho. Los perfiles WT que vienen de 12 metros de largo, bueno, se pueden cortar a la mitad y haces un aprovechamiento perfecto. Los elementos de perfilería galvanizada, menos pesada, ¿no? que los IPNs vienen de 6 metros. La altura es 2,44, bueno, es la altura o de las placas fenólicas para los planos rigidizadores o de las placas de Durlock para revestimiento. Entonces, tanto la estructura que tiene la casa como el tamaño que tiene, además, bueno, se trata de un refugio para huéspedes en una casa de campo, ¿no? Que está alejada de la casa principal. Todas digamos, la expresión resulta de un camino recorrido. Y no es que a priori decimos, vamos a hacer una casa con techo de chapa blanco con pendientes, sino que después de todas esas reflexiones, y todo ese tiempo que uno le da al proyecto, que cuando viene un cliente nuevo al estudio nos pregunta, ¿y cuánto tiempo demoramos en hacer un proyecto? Y bueno, hay el material con el que más trabajamos es con el tiempo. Es el tiempo para que decanten las ideas, el tiempo para asimilarlas, el tiempo para decidir cuál es el camino, etc. Nosotros a eso le damos mucha importancia. Y ese tiempo hace que, bueno, pues cada obra termine siendo cada obra. Bueno. No sé si hay alguna pregunta, así que como ustedes me dicen. Sí, estaría bueno que alguno de los chicos, de los estudiantes, pudiera preguntar algo. Es raro que Rodolfo no haya dejado dudas. Era su objetivo principal, dejar más dudas que certezas. A mí me da muchas ganas de mostrar estas obras porque todo el tiempo nos preguntamos, che, ¿y tenemos que hacer una casa de ladrillo a la vista? Tenemos que hacer una... ¿Y por qué esto lo hacemos así? Y son dudas que todo el tiempo estamos en el estudio, incluso con obras que ya están terminadas, que vos decís, pará, ya está. No, va a servir para otra. Es como una memoria activa, como una reflexión constante, ¿no? Es como un pan de masa madre, ¿no? Que siempre está ahí, sí. Y uno va sacando y va sacando. Para el próximo. Para el próximo, exactamente. Por eso empecé la charla con esto de que a ver cómo nos podemos encontrar de otra manera, que los chicos que son el futuro, que son los que están empezando, puedan hacer preguntas, podamos discutir, como decía Nietzsche, no discutir belicosamente y personalizado, sino como a ver, abramos el ojo, ¿qué estamos viendo? ¿Cómo lo podemos valorar de otra manera? ¿Cómo lo podemos evaluar? No reaccionemos de entrada a decir, no, esto me gusta, esto no me gusta, sino como, a ver, pasemos ese umbral y bueno, y entre todos saquemos conclusiones. Sí. Bueno, que es el propósito de una discusión, en realidad. Exactamente. Lo que pasa es que es como que está casi tergiversado, ¿no? Porque parece que discutir fuera algo que uno está en contra de. Claro. Que a veces puede ser que uno esté a lo mejor en posiciones no tan cercanas, pero justamente es de ese diálogo de donde salen las mejores situaciones, ¿no? Exacto, y como te decía en un momento, esto de alguna manera es un circuito como de un cierto reconocimiento. Ustedes nos llaman a nosotros porque venimos haciendo un trabajo sostenido, con mucha pasión, con mucha responsabilidad, pero bueno, también, ¿viste? No todo el mundo piensa lo mismo. No, de hecho. Tenían las diferencias, uno se pone a ver las publicaciones de medios especializados y festejamos esa diferencia y esa pluralidad y todos
todos nos tenemos que escuchar y tenemos que ver cómo construimos entre todos, ¿no? En este camino, somos compañeros de camino, de alguna manera. Sí, sí. Sí, nosotros recorrimos un poco más, los chicos un poco menos, pero van a seguir haciendo su propio camino, que eso también es súper importante, ¿no? Que todo lo que ellos van tomando, está bien que es como con tus hijos, vos no los llevas a cualquier lado. Nosotros Claro. no invitamos a cualquiera a que venga a hablar con nuestros alumnos. O sea, también hacemos un recorte porque tenemos una mirada y tenemos una posición crítica frente al hacer. Ujú. Por eso es que coincidimos en la arquitectura que ustedes hacen, porque hay veces que, no sé, a veces como que se siente que la casa individual o la vivienda unifamiliar, o bueno, como uno la quiera llamar, es como que es muy personal y no sé qué, y bueno, a lo mejor no es mucha arquitectura, y sí, porque los ejemplos del estudio de ustedes, como de muchos otros también, son ejemplos de arquitectura. O sea, porque las ventanas no están puestas en cualquier lado. La luz entra con una determinada intención. La luz es parte de un proyecto. O sea, las transparencias son parte de un proyecto, la continuidad es parte de un proyecto. Entonces, no es que tenemos habitaciones que se van sumando unas con otras. Eso sí, haríamos una construcción, ¿no? Pero hacer, o sea, cuáles son los valores que tiene la arquitectura y que uno a veces reconoce en otra escala de proyecto, pero que uno la puede llevar a lo doméstico de la vivienda. No porque sea cotidiano y de uso personal, tiene que tener menos arquitectura. No, es más, todo lo contrario casi, porque a lo mejor se va a despersonalizar. No sé, si ves un rascacielos de 200 metros de altura, bueno, sí, por supuesto que hay arquitectura, pero nada, hay una repetición, hay una cantidad de elementos, ¿no?, que empiezan a aparecer ahí, que yo creo que justamente la casa es como uno de los ejemplos de la arquitectura, así como más fuertes que hay, no sé, la casa, porque en definitiva es que el habitar del hombre, ¿no? Entonces, me gustaría que, estamos hablando entre nosotros que ya sabemos todo esto. Lo que pensamos, sigue y los chicos nada, sigue pero teniendo bueno. la idea fuerte del refugio, la casa. Eso es lo que... Exacto, esa cosa... Creo que pasa por ahí. Sí, esa cosa ancestral de que el hombre tiene miedo de ser atacado por atrás, ¿viste? De que hay que darle contención, ¿viste? Es como una cantidad de cosas que se juegan. Y eso lo vemos mucho cuando vienen los clientes al estudio a hacerse una casa, ¿viste? Es como... Sí, me viene este señor de la casa de piedra. No, pero además, digamos, se gastan toda la plata que tienen, le dedican todo el tiempo que tienen. Por supuesto. Se juegan hay una cantidad de resortes íntimos que se activan cuando alguien viene a ver. Es un trabajo muy intenso y muy profundo. No es, por supuesto, no todo es arquitectura después tampoco. Entonces, todo lo que se construye es arquitectura. Es como pensar que todo lo que se escribe es literatura, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero bueno, hay 30 y pico de personas ahí, que alguien haga alguna pregunta, alguna inquietud, ¿no? Alguien que le haya quedado alguna duda. Erika, Delfina, que siempre son... Que quieran Las que preguntar siempre algo. tienen la cámara prendida, están todos apagados. Están todos con la cámara apagada. ¿Están ahí? Esperemos que sí. Como la sesión espiritista. ¿Me escuchás? Claro. Del otro lado. Claro, a ver, alguien... ¿Qué pasa, che? Chicos, háganse escuchar, cuéntenos, digamos, son los que están... Es para ustedes. ¿Qué cosas pueden relacionar de las que contó Rodolfo hoy con la charla que tuvimos el otro día en la facultad, en la presencialidad? O sea, si quieren preguntarle algo particular de alguna casa que los motive, algo que quieran que se vuelva a mostrar,
Kiara había preguntado por la casa de B en el transcurso de la charla. No sé, Kiara, ¿qué es lo que te llamó la atención de esa casa, de esa obra? Kiara. Bueno. Kiara no está, Kiara se fue. Algo así, sí, haciendo alusión a la canción. Sí. Bueno, también tal vez ya se cansaron. Hace 2 horas que estoy hablando. Podría quedarme 1 hora más hablando. Yo no sé. Ahí Lautaro levantó la mano. Guti levantó la mano. Bien. Vamos, bien. Lautaro. Prende cámara. Poné micrófono. Vamos. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Cuando mostraste el collage, había una obra que dijiste que la casa tenía la particularidad que parecía muy pesada, que como que era una torta de hormigón. Sí. Y que después es como que le diste un diseño, pensaste el diseño y es como que la alivianaste, la expandiste. ¿Cuáles son los elementos que usaste o cuáles son las ideas que usás para decir que la alivianaste o que la expandiste mejor dentro de un terreno pequeño, la casa esa? O sea, que le rompiste esa densidad que tenía la casa. Ajá. Bueno, por ejemplo, el dueño quería que la casa sea de hormigón, ¿no? Es como un dato con el que llegó, en el lugar había muchas casas de hormigón, sabía que se construía rápido, etc. Entonces, dijimos, bueno, ya que estamos usando hormigón, o que ese va a ser el material de trabajo, cuando uno hace por ejemplo, si recordás la expresión de la casa, tiene como una banda de hormigón inferior que resuelta con encofrado de fenólico, después tenés un tabique de hormigón con encofrado de maderas de 3 pulgadas cepillada, y después tiene otro cordón superior que también es de hormigón, ¿sí? Cuando vos tenés todo ese hormigón trabajando como tal, con muy poco hierro que le pongas adentro, ya lográs una inercia, es decir, el material trabaja por su propia forma. Con lo cual nos dimos cuenta que podíamos sacar un montón de columnas abajo. Entonces, la foto que mostré es una foto de un lateral, pero si girás, tiene un voladizo como de 10 metros. Y no es un gesto heroico, como decía al principio, porque con 2 columnitas metálicas, esa pieza ya trabaja por forma y no necesita tener ningún apoyo, ¿sí? Se construye en partes, es liviana, y lo que pudimos hacer es, al tener esa libertad estructural, es empezar a socavarle y que no sean que vos te parás adelante de la casa y que los 3 niveles que tiene estén alineados, sino que se van retrancando, van generando profundidades, van generando transparencias, ¿sí? Entonces algo que en principio era una cosa que medía 19 por 19, cuando empezó a tener